Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí un día más. Si eres nuevo, un abrazo virtual de bienvenida. Me llamo Tu Nombre y este canal es tu rincón favorito para todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento turco. Aquí exploramos desde dramas que nos mantienen despiertos hasta altas horas de la noche, hasta las últimas novedades de nuestros actores y actrices preferidos, y todo lo que se cuece detrás de las cámaras. Y hablando de esas estrellas que tanto nos gustan, hoy tenemos un plato fuerte, un festín para los sentidos. Como ya habrás notado por el título del vídeo, hoy nos sumergiremos de lleno en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral mundial. Vamos a desentrañar esa química magnética que traspasó la pantalla, esa conexión innegable que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, al menos por un tiempo. Pero, atención. No nos limitaremos a hablar de su relación como un mero chisme rosa. Vamos a profundizar en ese impacto emocional, en ese refugio que, según se rumorea y se intuye en cada entrevista, en cada mirada captada por los paparazzi, encontraron el uno en el otro. Analizaremos minuciosamente esas declaraciones que nos dejaron sin aliento, esos gestos que a veces hablan más fuerte que 1000 palabras, esos momentos capturados que se convirtieron en virales. Intentaremos descifrar los misterios que aún rodean su relación actual, explorando las posibles razones detrás de su separación y las secuelas que dejó este mediático romance. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Pero antes de que la emoción nos desborde, quiero invitarte a suscribirte al canal si este tipo de contenido te apasiona tanto como a mí. Prometo traerte aún más chismes jugosos, análisis profundos y curiosidades fascinantes sobre el mundo del entretenimiento turco. No querrás perdértelo. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola notificación, y así ser el primero en enterarte de todas las novedades. Ahora sí, relájate, ponte cómodo, prepara tu bebida favorita y acompáñame en este viaje por el corazón de Hande y Kerem. ¿Están listos? Pues que comience la función. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que evocan imágenes de belleza, talento y pasión. Dos rostros que desde el primer instante en que sus caminos se cruzaron, capturaron la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. Y es que desde que los vimos juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, conocida internacionalmente como Love is in the Air, esa chispa innegable, esa conexión palpable, era sencillamente imposible de ignorar. No se trataba simplemente de dos buenos actores interpretando un romance, era algo más profundo, una magia inefable que nos hacía suspirar y desear fervientemente que su amor fuera real. Y como suele suceder en las historias más cautivadoras, la realidad superó la ficción. En un momento que quedará grabado en la memoria de sus fans, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de alegría y celebración en todo el planeta. De la noche a la mañana, se convirtieron en la pareja del momento, los reyes indiscutibles del drama romántico, la personificación de un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante nuestros propios ojos, alimentando nuestras esperanzas y sueños de encontrar el amor verdadero. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo obstáculos, giros inesperados en la trama y, lamentablemente, un final que no fue el que todos esperábamos con tanta ilusión. La noticia de su separación, aunque dolorosa para muchos, nos recordó que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden enfrentar desafíos insuperables. Pero hoy, en este análisis a fondo, no quiero centrarme únicamente en el final de su historia de amor. Quiero regresar a ese momento mágico en el que todo comenzó, a esa época dorada en la que Hande y Kerem parecían invencibles, a ese refugio que, según muchos insiders y observadores cercanos, encontraron el uno en el otro. Porque más allá del romance público, de las portadas de revistas glamorosas y de los rumores constantes, creo firmemente que existía una conexión profunda y genuina, una comprensión mutua que trascendía lo puramente profesional. Para comprender mejor la dinámica de su relación, es crucial recordar el contexto en el que se desarrolló. Hande y Kerem, dos figuras públicas constantemente sometidas a una presión implacable, a la mirada inquisitiva de los medios y a las altísimas expectativas del público. En un mundo tan competitivo y a veces despiadado como el del entretenimiento, encontrar a alguien que te entienda verdaderamente, que te apoye incondicionalmente y que te brinde un espacio seguro donde puedas ser tú mismo, es un tesoro invaluable. Y eso es precisamente lo que muchos creen que Hande y Kerem encontraron el uno en el otro. Si analizamos detenidamente algo,
Nas de sus entrevistas conjuntas, especialmente aquellas en las que se mostraban más relajados y espontáneos, podemos observar destellos reveladores de esa complicidad única. Las miradas cómplices que intercambiaban, las risas compartidas que surgían de forma natural, la manera en que se interrumpían amablemente para complementar las ideas del otro. Todos estos detalles sutiles eran señales inequívocas de que había algo especial entre ellos. No era simplemente química actoral, era una conexión genuina que se manifestaba en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Además, tanto Andy como Kerem han hablado abiertamente sobre la importancia fundamental del apoyo mutuo en sus vidas. Han reconocido públicamente que la industria del entretenimiento puede ser extremadamente exigente, tanto a nivel emocional como físico, y que contar con alguien que te comprenda profundamente y te anime a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles, es esencial para mantener la cordura y el bienestar. Y aunque ninguno de los dos lo haya dicho explícitamente, muchos fans e incluso algunos medios de comunicación han interpretado que ese apoyo incondicional y esa comprensión profunda fueron precisamente lo que encontraron el uno en el otro. Por ejemplo, recordemos aquella entrevista en la que Andy, visiblemente conmovida, habló sobre la dificultad de lidiar con las constantes críticas y los comentarios negativos que a menudo recibe en las redes sociales. Kerem, sentado a su lado, la miró con una ternura palpable y le dijo algo así como: «Eres increíblemente talentosa y fuerte. No permitas que nadie te haga dudar de tu valía». Un gesto aparentemente simple, pero cargado de un significado profundo. Un mensaje de apoyo incondicional y admiración genuina que resonó en los corazones de muchos espectadores. ¿Y qué decir de Kerem, quien también ha enfrentado sus propios desafíos a lo largo de su carrera, desde las presiones de la fama hasta las expectativas de sus fans y los directores? Andy siempre presente, siempre dispuesta a brindarle su apoyo incondicional y su cariño. Se rumorea que ella fue un gran soporte para él durante algunos momentos particularmente difíciles, animándolo a perseverar y a no rendirse ante la adversidad, recordándole su talento y su potencial. Pero volviendo a la idea central de este análisis, la noción del refugio, creo que es fundamental comprender qué significa realmente este concepto en el contexto de una relación. Un refugio no es simplemente un lugar físico donde uno se siente seguro, es también, y quizás más importante aún, un estado mental y emocional. Es un espacio donde te sientes verdaderamente aceptado, amado y valorado tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Es un lugar donde puedes bajar la guardia, ser vulnerable y mostrar tu verdadero yo sin temor a ser juzgado o rechazado. Y creo que en cierto modo, Andy y Kerem encontraron ese refugio el uno en el otro. Encontraron un espacio donde podían ser auténticos, donde podían compartir sus alegrías y sus tristezas, sus sueños y sus miedos, donde podían apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y celebrar juntos los éxitos. Un lugar donde al menos por un tiempo pudieron escapar de la presión constante del mundo exterior y simplemente ser ellos mismos, dos personas conectadas por una profunda afinidad y un cariño genuino. Ahora bien, es importante mantener una perspectiva realista y objetiva. Las relaciones, incluso aquellas que parecen más sólidas e inquebrantables, pueden enfrentar desafíos inesperados. La vida, con sus inevitables giros y vueltas, puede poner a prueba el amor y la lealtad de las personas de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Y lamentablemente la relación de Andy y Kerem no fue una excepción a esta regla universal. La noticia de su ruptura, como ya mencioné anteriormente, fue un golpe particularmente duro para muchos de sus fans, quienes habían depositado sus esperanzas y sueños en ese cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante sus ojos. Tras la confirmación oficial, surgieron innumerables rumores, especulaciones y todo tipo de teorías sobre las posibles razones detrás de su separación. Pero al final del día, la verdad completa y definitiva solo la conocen ellos dos. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, al menos por ahora, creo que es esencial recordar y valorar los momentos felices que compartieron, la conexión única que los unió y el impacto positivo que tuvieron en la vida de tantas personas alrededor del mundo. Porque al final el amor en todas sus formas y manifestaciones es algo que siempre vale la pena celebrar y recordar con cariño. Además, no debemos olvidar que Andy y Kerem son, ante todo, profesionales consumados. Han demostrado una gran madurez y un profundo respeto mutuo, tanto durante su relación como después de su ruptura. Han seguido trabajando juntos en diversos proyectos profesionales, manteniendo una actitud cordial y amigable en público y evitando caer en dimes y diretes o alimentar el drama mediático.
Este comportamiento ejemplar demuestra que, a pesar de los desafíos personales que puedan haber enfrentado, son capaces de separar lo personal de lo profesional y de mantener una relación de respeto y colaboración. Algo que, sin duda alguna, es admirable y digno de elogio. Y es aquí donde volvemos a la idea inicial que planteé al comienzo de este análisis: Hande Erçel y Kerem Bürsin, un refugio eterno. Quizás no en el sentido romántico tradicional de la palabra, pero sí en el sentido de una conexión profunda y duradera, de una comprensión mutua que trasciende las circunstancias y de un respeto inquebrantable. Quizás su relación haya evolucionado y transformado con el tiempo, quizás hayan tomado caminos diferentes en la vida, pero la huella imborrable que dejaron el uno en el otro, y en nuestros corazones, es innegable. Quizás en un futuro no muy lejano, tengamos la oportunidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla grande o pequeña, o incluso en la vida real. ¿Quién sabe qué sorpresas nos depara el destino? Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando y apreciando su inmenso talento individual y recordar con cariño los momentos mágicos y las emociones intensas que nos regalaron juntos. Porque al final del día el amor, en todas sus formas y manifestaciones, es un regalo precioso que debemos valorar y celebrar. Y la historia de Hande y Kerem, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos inevitables, es un recordatorio conmovedor de la belleza y la complejidad inherentes a las relaciones humanas. Y para profundizar aún más en este fascinante tema, me gustaría invitarlos a analizar algunas de las declaraciones más emotivas y reveladoras que Hande y Kerem han hecho a lo largo de su relación. Esas frases que nos hicieron suspirar de admiración, que nos inspiraron a creer en el amor verdadero y que quizás nos den alguna pista sobre la verdadera naturaleza de su conexión. Recordemos aquella entrevista en la que Hande, con los ojos brillantes de emoción, dijo algo así como: Kerem me hace sentir segura, me hace sentir que puedo ser yo misma sin tener que fingir ni ocultar nada. Una declaración poderosa y profundamente significativa, que revela la importancia fundamental de la autenticidad en cualquier relación verdadera. Y qué decir de Kerem, quien en una ocasión memorable afirmó que Hande es una persona increíble, con un talento inmenso y un corazón aún más grande. Me siento increíblemente afortunado de tenerla en mi vida. Un mensaje sincero de admiración y cariño genuino que resonó en los corazones de muchos fans alrededor del mundo. Estas declaraciones y muchas otras que podríamos citar, nos muestran que, más allá del romance mediático, existía una conexión profunda y auténtica, una admiración mutua y un respeto incondicional entre Hande y Kerem. Una conexión que quizás siga existiendo en algún nivel, incluso después de su ruptura. Y es que al final las relaciones humanas son intrínsecamente complejas y multifacéticas. No siempre son blanco o negro, sino que existen innumerables matices y áreas grises. Y la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de esta realidad. Una historia que nos enseña que el amor puede tomar muchas formas diferentes, que las relaciones pueden evolucionar y transformarse con el tiempo, y que incluso después de una ruptura dolorosa, es posible mantener el respeto y la amistad. Así que la próxima vez que veas una fotografía de Hande y Kerem juntos, o que escuches alguna noticia o comentario sobre su relación, recuerda que hay mucho más detrás de lo que se ve a simple vista. Recuerda la conexión especial que compartieron, el apoyo mutuo que se brindaron el uno al otro y el impacto positivo que tuvieron en la vida de tantas personas. Y sobre todo, recuerda que el amor, en todas sus formas y manifestaciones, es un regalo precioso que vale la pena celebrar y apreciar. Y ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú de la relación de Hande y Kerem? ¿Crees que realmente encontraron un refugio el uno en el otro? ¿Cuáles son tus momentos favoritos de su relación? ¿Qué te parecieron sus declaraciones más emotivas? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría leer tus opiniones y puntos de vista. Y llegamos al final de este extenso y apasionante análisis sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido profundo por su conexión, sus declaraciones más emotivas y ese posible refugio que encontraron el uno en el otro. Hemos recordado momentos felices y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas. En resumen, hemos visto cómo dos personas, sometidas a la presión constante del mundo del espectáculo, encontraron en su relación un espacio de seguridad, apoyo y comprensión. Un refugio quizás no eterno en el sentido romántico tradicional, pero sí significativo en el de desarrollo de sus vidas y carreras. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final.
Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a consumir mi contenido. Espero que les haya resultado entretenido, informativo y sobre todo, inspirador. Ahora, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, denle un like para que YouTube sepa que les interesa este tipo de contenido y lo recomiende a más personas. Y compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema, cuáles son sus momentos favoritos de Ande y Kerem y qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Su feedback es invaluable para mí. Y por último pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. Subo vídeos nuevos todas las semanas sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco, así que no se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación. Muchísimas gracias por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Un abrazo virtual a todos.